única manera de curar ese mal, digamos, en donde son atacadas organizaciones que genuinamente surgen en forma colectiva y se van organizando y partiendo en distintos pedazos de acuerdo al pensamiento o al puntero o a quien quiere aprovecharse o a vivir inclusive de algún movimiento político de esta característica. Y esto es muy peligroso y esto hay que empezar a verlo. Y esto hay que tomar conciencia de ello para organizarlo y ser una herramienta cada vez más fuerte y lograr algunos de los avances que necesitan los compañeros para ese tipo de situaciones. Y digo que es una herramienta fundamental la organización para lograr esos derechos y a su vez también para que puedan tener mejores posibilidades de crecer. Es conocido y es sabido las posibilidades de comerciar entre ellos, es conocido y sabido la posibilidad de vender todo junto lo que producen, es conocido y sabido que unidos en el mismo objetivo se puede lograr otras cosas que son mucho más fuertes, hasta tener sistemas educativos donde se organicen a los compañeros y a los hijos de los trabajadores para seguir sosteniendo el movimiento cooperativo o la empresa recuperada. Es una gran batalla que hay que estar dando todos los días, en cada lugar, en cada casa y con los compañeros, ¿no es cierto? O sea, inclusive los compañeros comparten a lo mejor un lugar de trabajo con compañeros que son de Asindar, pero los compañeros de Asindar no van a pensar quizás exactamente igual que los compañeros de la cooperativa en cuanto a lo que son sus ideales y sus posibilidades de desarrollo. Es por eso que estar en una charla de este tipo es, para nosotros, no es como una cuestión más, digamos, ¿no? Y es un gran honor, digamos. Ojalá haya más charlas de este tipo, donde podamos hablar de este tipo de cosas, y menos charlas donde hablemos de otro montón de cosas, digamos, que no tienen nada que ver con la vida de nosotros, digamos, ¿no? Que al contrario, es reproducir lo que es la ideología de quienes se llevan y se están apropiando todos los días de lo que generamos, de lo que genera esta sociedad y la que generamos en su conjunto. Porque normalmente lo que hacemos es seguir todos los días reproduciendo eso. Yo la corto acá porque a lo mejor después lo que podemos hacer es debatir de esos dos puntos que a mí me parece que son centrales, que es cómo el movimiento cooperativo, el movimiento de empresas recuperadas se convierte no solamente en un hecho anecdótico donde una cooperativa acá, una cooperativa allá, todo muy lindo, todo muy bien, sino hay una correlación de fuerza mucho mejor con un Estado que para el Estado no existen como Estado, las representa mal, y cómo se abren las posibilidades de que estos compañeros a través de este tipo de movimientos logren un movimiento muy, muy unido, que es necesario unir para lograr esos objetivos. Nada más. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias en primer lugar por invitarme a participar de este panel. Creo que hablar de una experiencia tan cercana como fue la historia de Cooperar, que está muy bien sintetizada en las propias palabras de los compañeros, es una fiesta. Es uno de esos momentos que uno tiene en esta actividad donde uno realmente lo disfruta. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de hacer Cooperar, yo recuerdo perfectamente todas las asambleas en los vestuarios cuando Manpower liquidaba mal, los compañeros estaban desesperanzados, no querían saber nada, las asambleas eran realmente de esas situaciones donde uno no tenía ni siquiera fuerza para salir para adelante porque veía que la cosa no tenía destino. Y por otro lado, el convencimiento de que esto tenía que transitar este camino y tener enfrente una concepción como la de Asindar, que es una empresa eminentemente de punta, una empresa capitalista con todas las palabras, y que le resultaba revulsivo la idea de
bancarse una cooperativa dentro de su propio tejido, ¿no? Y bueno, hasta que llegó el momento que se hincharon tanto de tantos reclamos, de tantas reuniones, que dije más, y fue más o menos así. No convencimos a nadie, nos tiraron el problema para que nos hiciéramos cargo de eso, y en ese momento hubo un grupo de compañeros que son históricos de cooperar que bancaron el desafío. No tenían claro qué ni cómo, pero que habíamos llegado a una situación en la que realmente había que ensayar, había que intentar hacer algo diferente. Y recuerdo las siestas en el sindicato, nos sentábamos en la primera computadora que teníamos, a tratar de escribir un estatuto, un reglamento, cómo tenía que ser, y bueno, terminábamos jugando al solitario porque no le encontrábamos la punta al ovillo. Y bueno, y cómo con esos compañeros compartiendo tantas horas, después uno lo fue viendo asumir la responsabilidad, ponerse la cuestión por delante y recordar que no fue fácil, fue tanto en el sindicato como con los compañeros de cooperar, fue una situación de una discusión permanente hasta ir encontrándole la vuelta, porque el hecho de apelar a la figura de la SRL, que era la legalización más rápida que se podía obtener, y decíamos SRL con espíritu cooperativo, o sea que intentábamos que los compañeros, dentro de una realidad societaria que seguía implicando la existencia de una empresa privada, teníamos que superar eso con códigos internos donde se respetara democráticamente la voluntad del conjunto de los compañeros. Y después, bueno, verlos todos los años cómo fueron agrandándose, cómo fueron creciendo, nuestros propios temores. Yo era uno de los que decía que cuando Cooperar llegara a 60 o 70 compañeros había que hacer otra cooperativa, porque ya era muy grande y eso era imposible que se autogestionara. Bueno, y la vida demostró que le fueron encontrando la respuesta a todo eso. Entonces, claro, cuando uno descubre que pasaron 10 años, además de asumir que uno está 10 años más viejo, asume también que esto ya es un hecho histórico. Ya cuando una experiencia dura más de 10 años es porque no es un fenómeno de esos que aparecen y desaparecen rápidamente. Y también entender que la autogestión fue uno de los temas más profundos del debate del movimiento obrero a lo largo de la historia. Uno de los ideales de los viejos militantes sindicalistas era llegar a la autogestión obrera, de tanto pelear con los patrones, de tanto sufrir injusticia, de tanto sentirse explotado, es que imaginaban una sociedad donde los trabajadores gestionaran sus propios medios de producción y la dirigieran. Y cómo en los convenios colectivos de nuestro país lo máximo, lo más avanzado que se logró también tenía que ver con la cogestión obrera de la empresa, fundamentalmente la empresa del Estado. Es decir, era una idea, era una bandera, era un baluarte muy preciado para el movimiento obrero en su conjunto. En la Alemania de la posguerra, cuando los patrones nazis abandonaban Alemania y dejaban las fábricas abandonadas, los obreros que volvían de la guerra se metían en esas taperas y empezaban a hacer funcionar las empresas, y llegaron muchas de ellas, empresas grandes, a ser autogestionadas por los trabajadores. Después, con el correr del tiempo y la recomposición del capitalismo en Alemania, pasaron a ser de autogestión a cogestión y finalmente se las llevó el sistema, se terminaron esas experiencias, pero de todos modos, como forma de salida a crisis tan profunda como puede ser la salida de una guerra, como fue en la Argentina la crisis del 2001, evidentemente los trabajadores demuestran que son históricamente capaces de realizar este tipo de cuestiones. Entonces, cuando la idea, lo que uno ha asumido, aprendido, ha leído, se toca con la realidad y uno lo empieza a ver en la práctica, y no dicho por nosotros, sino dicho por los propios compañeros, donde realmente dice, bueno,
aquí había un rumbo histórico que tenía que ver con la realidad que se va concretando. Y creo que lo de cooperar es una, tal vez porque es la más antigua, es una de las experiencias más ricas que yo he vivido en mi militancia en el movimiento sindical. Y al calor de la experiencia de cooperar, hay otros compañeros que han hecho lo mismo en MECOM, por ejemplo, los compañeros primero de Solidaridad, después una cooperativa, la 20 de marzo, los compañeros del transporte con la 16 de marzo. Ya había como una picada abierta en el monte y los compañeros iban transitando ese camino, aprovechando las experiencias. Y a las postres lo que demuestra esto es que en el país que nos dejó el modelo neoliberal aplicado de la forma que se aplicó en la Argentina, este resulta un tipo de herramienta que realmente demuestra que tiene posibilidades de crecer y desarrollarse. ¿Por qué digo esto? Cuando uno ve cómo fueron los distintos procesos que se sucedieron en distintos países, fundamentalmente a partir de la crisis del petróleo del año 72, donde lo que realmente cae en la economía mundial es la tasa de ganancia, y el capitalismo en los distintos países empieza a ensayar diversas formas de salir de la crisis, se abordan fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, el achicamiento del Estado, y por el otro lado, la reconversión del sector privado, la reconversión de la industria, que no es otra cosa que producir lo mismo con mucha menos gente. Y por eso empieza a aparecer el fenómeno de las tecnologías duras, el cambio de 10, 20 puestos de trabajo por una máquina. Es decir, todo ese fenómeno lo que fue generando fue no ya la desocupación clásica, cíclica, sino el fenómeno de la exclusión social. Es decir, un sector de la población que definitivamente estaba condenado a no trabajar nunca más. Y en la Argentina, este fenómeno en los 90 tuvo la característica de haber aplicado las dos recetas, los dos caminos al mismo tiempo. Se privatizó lo que era público y se reconvirtió lo que existía en la industria. Es decir, expulsaba mano de obra uno y expulsaba mano de obra el otro. Y esto llegó, el término de 2 o 3 años, a triplicar la desocupación. Nosotros vivimos la hiperinflación alrededor con un 7 y un 8% de desocupación y llegamos a más del 20%. Esta fue la realidad del fenómeno que se generó en este país. Y por supuesto, hubo distintos tipos de respuestas, pero no es casual que fundamentalmente a partir del año 2001 empiezan a proliferar este tipo de experiencias autogestionarias, de empresas recuperadas, de cooperativas de trabajadores, donde, a mi entender, lo esencial es no solamente la iniciativa de los trabajadores, sino el preservar el origen de la clase, el origen de donde uno viene, y poder realizar ese proceso sin perder la conciencia colectiva y sin perder la condición de trabajador. Por eso, cuando se daban estos fenómenos de las cooperativas, de empresas recuperadas, nosotros veíamos claramente que había dos reacciones totalmente distintas desde los sindicatos. Había sindicatos que la fomentaban, no fuimos el único caso. Sin ir más lejos, los compañeros de la UON de Quilmes tienen ya desde los años 80 experiencia de cooperativa de trabajadores sobre empresas que se cerraban, en otros gremios, en otras actividades también, y sindicatos que se oponían totalmente, porque entendían que al perder la relación de dependencia, el trabajador perdía totalmente el vínculo con el sindicato, y de alguna manera la cooperativa competía con el sindicato, o sea, lo veían como un enemigo. Entonces yo creo que esto también hay que verlo como un fenómeno no solo al interior de las experiencias autogestionarias, sino hay que verlo como un fenómeno al interior de los mismos sindicatos. Porque la realidad sindical que tenemos nosotros es hija de la sociedad del pleno empleo, es hija del fenómeno que teníamos en los años 70, donde la palabra desocupación no tenía ningún valor, no existía, donde un compañero era echado de una fábrica y buscado
en un taller porque era mano de obra capacitada, donde no teníamos idea de lo que vendría 15 o 20 años después, donde el hecho de la desocupación se asimilaba a la exclusión social y a la pérdida total de derechos como ciudadano. Entonces, un poco mi tema era por qué los trabajadores de cooperativas tienen que sindicalizarse. Yo creo que, en primer lugar, esto no es una receta, esto no es una imposición que deban soportar los compañeros, además de todas las penurias que generalmente pasan para llegar a este tipo de salida o de soluciones, sino que es un profundo convencimiento que esos compañeros que se autogestionan, que en vez de tener un salario nominal como tiene un trabajador en relación de dependencia, distribuyen o adelanto de ganancia, tienen formas distintas, pero finalmente son compañeros que cumplen un horario de trabajo y que tienen una suma de dinero a fin de mes para mantener la familia como cualquier otro trabajador en relación de dependencia. Estos compañeros son trabajadores de pleno derecho, son parte de la clase trabajadora y en algunos aspectos expresan un pensamiento, para mí, un pensamiento de vanguardia, un pensamiento que va más hacia adelante y que tiene mucho que ver con la sociedad con la que uno sueña, en la que uno cree que desaparecería la miseria, la desocupación y todas estas cuestiones que soportamos en este país, en este sistema. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que los compañeros entiendan que no tienen que perder esa condición, tienen que estar sindicalizados, tienen que pertenecer al sindicato de la rama donde están desempeñándose, dentro de lo posible tienen que compartir la obra social, tienen que compartir la vida del conjunto de los compañeros. Los compañeros de Cooperar tienen una situación particular porque están trabajando dentro de Asindar y el valor, la cotización de la hora que facturan Asindar tiene que ver con el salario que conquistan los trabajadores metalúrgicos. Es decir, cuando hay un aumento salarial hay un aumento en lo que Asindar paga la hora de los servicios que prestan los compañeros. Pero hay situaciones donde esto no es tan directo, entonces los compañeros tienen tendencia a despegarse de la idea del sindicato. Y yo creo que esto es una falsa división y creo que esto es un debilitamiento tanto para las cooperativas de trabajadores como para las organizaciones sindicales. Así que bueno, estoy tentado de terminar aquí para poder abrir un debate. Creo que este es un tema muy interesante y que es casi un privilegio poder hablarlo no desde la teoría, sino desde una experiencia concreta relatada por los compañeros. Y por último decir que una de las cosas que más me pegó, que más me impactó fue el testimonio del compañero Mancilla, donde venía relatando desde su vida personal la experiencia de la lucha de los años 70 y todo lo que había pasado dentro de Asindar hasta llegar a este espacio de libertad que para él es la cooperativa. Yo creo sinceramente, compañero, y con esto termino, que si de algo los compañeros que perdieron la vida en esta lucha de los años 70, trabajadores metalúrgicos, si de algo estarían orgullosos es de ver una experiencia como la de Cooperar, una experiencia autogestionaria. Dicho en otras palabras, Cristian, estoy convencido que tu viejo estaría muy orgulloso de lo que ustedes han hecho en Cooperar. Muchas gracias. Trunco por ahí, ¿no? Pero creo que estamos en buen tiempo, está bajo control, así que yo, si por ahí ustedes quieren, voy dando la palabra del torrente de preguntas que se va a venir. Voy anotando. No solo preguntas, digo, disenso, Totalmente, preguntas, claro. Cualquier tipo de interveniencia, Carlos la debe conocer porque tuvieron que ver con
con la actividad de que viene las cooperativas ferroviarias, pero no fueron las únicas. Alguna paiva. En síntesis, yo estoy convencido que la cooperativa se consolida cuando mantiene la mística que le dio origen. Uno escucha a los compañeros de las cooperativas, empresas recuperadas de ahora, que durante meses ponían en el pozo los planes jefe y jefe, y ese era el único capital que tenían y trabajaban con eso, y los compañeros compraban los víveres todos juntos y se repartían un pedazo de pan cada uno. Bueno, creo que esa experiencia colectiva es lo que, si ese espíritu no se pierde, es lo que garantiza. Y lo otro, tener en cuenta que son experiencias hermosas dentro del sistema capitalista. Finalmente, a veces en el tiempo, la propia evolución de la economía, el capitalismo, va destruyendo las cooperativas. Entonces creo que lo que hay que hacer es valorar la experiencia, aprovechar la experiencia, pero no perder conciencia de cómo funciona el mundo en el que vivimos. Victoria, una pregunta. ¿Por qué no cuesta más, o le cuesta más a un obrero que haya tenido ya un tiempo dentro de fábrica, es decir, de sumarlo, siendo que uno ya la pasó? Yo desde que conozco y he andado junto con ustedes, yo ando dentro de fábrica del año 71, en julio del 71, así que tengo mi trayectoria también adentro. Y la conozco bien, ahí junto con ustedes, que era el chino dentro de fábrica. ¿Por qué no cuesta más al compañero viejo que fue golpeado, que fue marginado, de sumarse? ¿Por qué lo toman como que el gremio es el enemigo? Si estuvieron juntos, ¿por qué motivo? Habría que verlo caso por caso, pero yo creo que lo que tiene el compañero que ha tenido una larga experiencia en relación de dependencia, le cuesta mucho sacar de su cabeza la relación de dependencia, que no es solo jerárquica, no es solo económica, es cultural. Entonces le parece que no puede. La falta de convencimiento de la fuerza de la cosa colectiva le parece que es imposible ser trabajador sin tener un patrón. Entonces solo se supera con un desarrollo en la práctica. Yo estoy convencido que muchos de los compañeros de los 182 de Cooperar hoy están en la cooperativa porque en ese momento no tenían alternativa. Si hubiese habido oferta de trabajo, yo no sé cuánto se hubiesen animado a recorrer esta experiencia. Por el contrario, después de haber vivido 10 años de esta experiencia, no sé cuántos volverían en las mismas condiciones a la relación de dependencia. Claro. Yo no voy a hacer una... Espera que Mariano está... Fue un centésima de segundo, pero fue Mariano. Primero Mariano, yo lo vi. Una sola cosita, digamos. A mí me gustaría saber cómo ve cada uno de ustedes, digamos, cualquiera que quiera hablar, de cómo se transmiten esos valores que permiten llevar adelante un emprendimiento así en una sociedad como la que tenemos. ¿Cómo se transmite? Si a través del ejemplo, si a través de la experiencia, si a través del discurso, si es un conjunto de todas esas cosas, eso. Sí, me dejá, le contesto yo. Sí, dale. Ahí está, se armó el debate. De la experiencia personal me parece que el testimonio de cada uno, de la vivencia de cada uno, del qué es lo que ha sido para cada uno esta experiencia, qué es lo que significa, en qué nota uno la diferencia sobre un sistema y sobre otro, y cuán ventajoso es para los que estamos participando en esto, estar en este sistema y no en el otro, ¿no? En este sistema donde con un compañero los 180 o los 100 nos sentamos codo a codo y discutimos y decidimos nuestro futuro, ¿no? Como hemos decidido la compra del galpón, como hemos decidido un montón de cosas y como hemos pasado situaciones muy difíciles y hemos estado en esos momentos codo a codo como para decidir cosas difíciles y cosas no tan difíciles como decir, sí, compremos. ¿Entendés? Que eso parece mucho más fácil que lo otro. Creo que desde ahí, desde el testimonio, de la experiencia de cada uno. En lo personal cada uno tendrá su experiencia y su progreso personal, y en lo colectivo todos creo que podemos dar testimonio, que me parece que de ahí fundamentalmente, desde el testimonio de cada uno. Parece que de ahí se puede transmitir, porque a mí me ha pasado ver la diferencia de lo que le cuesta un proyecto sin el apoyo que el nuestro ha tenido,
lo que le cuesta a esos compañeros poder iniciarse, aunque sea. Y a nosotros no fue esa dificultad, a nosotros no la hemos vivido, sí hemos vivido un montón de otras cosas, pero el inicio, el agruparse, el que te junten, el que te digan cómo y hacia dónde, por lo menos inicialmente, ¿no? Es muy bueno. Por eso te digo que el testimonio, a mí me ha pasado, y es donde mucho más me ha caído la ficha, escuchar a una persona a la que no conozco y a la que he visto hoy por primera vez, que me diga, mira, a mí me está pasando totalmente distinto a lo que te pasa a vos. Y ojalá me pasara lo que te está pasando a vos. No tiene por qué venir a mentirme. Por eso digo que el testimonio me parece que es lo más fácil para que esto llegue. Y el testimonio lo tenemos que dar los que lo estamos viviendo. Hay otra cuestión también que quizás no se valora o no se nota, o no la hemos valorado. Pero cuando Victorio decía esto de la cultura de la independencia de los trabajadores que quieren seguir trabajando en realidad bajo